Bueno, pues buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes un lunes más para seguir hablando sobre las verdades de la fe católica que pues nos van a ayudar a seguir creciendo en nuestra fe y que no venga cualquier persona a decirnos una cosa errónea y nosotros no sepamos ni qué decir o caigamos en alguno de estos errores. Vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. Les pido que cierren sus ojos, pueden estar sentados. Cierren sus ojos y en su mente imaginen ese fuego del Espíritu Santo que viene a nosotros, ese fuego que inunde nuestra alma, nuestro entendimiento y que nos ayude a entender todas las verdades contenidas en la Escritura y en estos dogmas que vamos a hablar de la Virgen María. Ven, Divino Espíritu Santo, en este momento de oración. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven en este momento de oración, Divino Espíritu Santo, y derrama sobre nosotros la sabiduría para entender todos estos temas que son tan complejos. Ven, Espíritu Santo, para que amemos más profundamente a la Virgen Santísima, en todas sus verdades y en todos sus misterios. Y te suplicamos, Divino Espíritu Santo, que nos des entendimiento, sabiduría y una gran fe hacia la Iglesia Católica. Y no permitas que nunca nos perdamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden abrir sus ojos. Vamos a invocar a la Santísima Virgen María con un himno que es el Ave Stella Maris, que es Salve Estrella del Mar. Es un himno muy bonito que se canta en latín, pero bueno, se los voy a decir en español. Salve del mar estrella, de Dios Madre Sagrada, y siempre Virgen pura, puerta del cielo santa, pues de Gabriel oíste el ave, oh Virgen sacra. En el mundo, en el de Eva, de paz a nuestras almas, a los ciegos la vista, a las prisiones desata, destierra nuestros males, todo bien alcanza. Muéstrate, Madre nuestra, y lleguen las plegarias al que por redimirnos nació de tus entrañas. Virgen sin igual eres, la más dulce entre tantas. Libra el alma de culpas, hazla pura y mansa. Renueva nuestra vida, el camino prepara, y hacia Jesús veamos, alegres en la patria. Rindamos a Dios Padre y a Cristo su alabanza, y al Espíritu Santo, una a los tres sea dada. Todos decimos amén. Muy bien, pues el tema de hoy es los dogmas de la Santísima Virgen María. Un dogma es una verdad de fe innegable, que se ha estudiado durante mucho tiempo por expertos y que han llegado a la conclusión de que esa verdad ya no tiene cambios. ¿Sí? Por ejemplo, la existencia de Dios es un dogma de la Iglesia Católica. Sabemos que Dios existe. Lo que tenemos son muchos misterios que envuelven a ese dogma. No sabemos cómo actúa Dios en su majestad infinita, no sabemos cómo es que puede ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, porque nuestra naturaleza humana caída después del pecado original hizo que perdiéramos muchos dones que nos hacían entender la perfección de Dios. En el caso de los dogmas de la Santísima Virgen María, estos son cosas que vienen en la Sagrada Escritura que no vienen como tal. Por ejemplo, no dice la Sagrada Escritura María Virgen Perpetua, pero sí dice María Virgen. Y sí viene la intención de la Santísima Virgen María de permanecer eternamente virgen, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. En el caso de este himno, nos habla de varios de los dogmas. Primero dice, de Dios Madre Sagrada. Ese es el primer dogma que vamos a ver, la maternidad divina de María. Después dice, siempre Virgen pura. Ahí hay dos dogmas involucrados, la virginidad perpetua de la Santísima Virgen o de María y la Inmaculada Concepción de la Virgen. María es pura, no solamente antes de tener a Jesús, sino durante toda su vida permaneció pura. Y luego, no viene como tal el dogma de la Asunción, pero dice, renueva nuestra vida y el camino prepara, y hacia Jesús veamos alegres en la patria, o sea, en el cielo. María está en cuerpo y alma en el cielo, bajo el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María.
Estos son los 4 dogmas que la Iglesia Católica ha promulgado acerca de nuestra Madre Santísima: la maternidad divina, María Virgen Perpetua, María Inmaculada Concepción y María Asunta en cuerpo y alma al cielo. Y todos estos dogmas, ¿quién es la figura central? ¿Quién es la figura central de todos estos dogmas? Dios, Jesucristo. Porque a partir de Jesucristo es que María puede ser madre de Dios, es que María es inmaculada, es que María es virgen perpetua y es que María es llevada en cuerpo y alma al cielo. El centro entonces de los dogmas marianos es Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y con eso vamos a empezar con el dogma de la maternidad divina de María. Mucho tiempo en la Iglesia se pensaba que Jesús tenía 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, y que entonces era como si Jesús estuviera dividido en 2 personas. Nosotros sabemos ahora, después de varias discusiones que tuvieron los primeros padres de la Iglesia, que María Santísima es Madre de Dios, porque Dios, en la figura de Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y es indivisible, es decir, no hay un Jesucristo hombre y un Jesucristo Dios. Y en un inicio, cuando se estaban llevando a cabo las discusiones si María era madre de Dios o no, decían, no, pues es que María es madre de Jesús. Y eso lo ocupan muchos de los protestantes, nos dicen, es que María es madre de Jesús, no madre de Dios. Eso es un error. Y otros decían, no, es que María es madre de la segunda persona divina, porque en ese momento todavía no se entendía ni siquiera el misterio de la Trinidad, todavía había varias dudas, y entonces los padres de la Iglesia tenían varias discusiones respecto a varios temas de la fe que ahora son ya un hecho, que ya los tenemos como dogmas. En el concilio de Éfeso, por el año 1540 y algo, se reúnen los padres de la Iglesia y entonces empiezan a debatir entre si María es madre de Dios o no es madre de Dios. Y entonces, primero tienen que ver la naturaleza de Jesús. Y entonces dicen, bueno, Jesús es hijo de Dios. Entonces María es la madre del Hijo de Dios. Otros decían, no, es que María es la madre de Jesús. Y otros decían, bueno, es que María es la madre de Cristo. Y todo eso son verdades, pero verdades a medias, porque la verdad absoluta es María es madre de Dios, de un Dios perfecto, de un Dios que se hizo hombre para salvarnos. Y entonces todo eso lo estuvieron discutiendo en ese concilio hasta que llegaron a la conclusión estos primeros padres de la Iglesia de decir, María es verdadera madre de Dios, no es solamente la madre de Jesús hombre, porque entonces estaríamos diciendo que Jesús en su naturaleza de hombre y en su naturaleza de Dios está dividido, y eso no es así. Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre, y como tal María es madre de Dios. Y entonces viene otra objeción que nos hacen los hermanos protestantes, dicen es que María creó a Dios. No, María no creó a Dios. María recibió a Dios en su vientre en la encarnación. Ella dio su sí y el verbo de Dios se hizo carne en el vientre de María. María no creó a Dios. La naturaleza divina de Jesús ya estaba antes de que entrara en el vientre de María. En el momento en que Dios entra en el vientre de María por la gracia del Espíritu Santo, ella se vuelve madre de Dios en la carne de Dios. Pero Jesús no se separa de su naturaleza divina. Y eso es lo que a veces a nosotros nos causa dificultad en entender todos estos contenidos dogmáticos. Los dogmas son difíciles de entender porque llevan una profunda reflexión. Reflexión que ya hizo la Iglesia durante 2000 años y que sigue haciendo reflexiones profundas. Y esperamos promulgue más dogmas de nuestra Madre Santísima. De hecho, nuestra Madre Santísima pide un quinto dogma en sus apariciones.
Pide que se le llame corredentora, medianera y abogada de todas las gracias, porque ese es un papel que también ha hecho la Santísima Virgen a lo largo de la historia de la humanidad. Está todavía bajo discusión, todavía no es dogma. Todavía podemos creer que María es corredentora o que María no es corredentora. Hay sacerdotes que dicen que es corredentora, hay sacerdotes que dicen no, María no es corredentora. El único redentor es Cristo y no necesitó de nadie más. Pero María se unió a los sufrimientos de su hijo y sufrió con su hijo, y ese sufrimiento, al ser inmaculada, que es el otro dogma que vamos a ver también, hace que ella sea corredentora con Cristo. No quiere decir que María redimió a los hombres, sino que participó en la redención de los hombres, y eso es lo que está en discusión ahora en la Iglesia, que la Virgen lo ha pedido en varias ocasiones y que papas como San Juan Pablo II o Benedicto XVI han dicho María corredentora, pero no lo han proclamado como dogma. Y los papas también se pueden equivocar, por supuesto. Ahora bien, en el caso de la Santísima Virgen María, cuando va a ser la Madre de Dios, pues nos tenemos que ir al momento de la Anunciación. Y en el momento de la Anunciación, la Santísima Virgen recibe al ángel. Y el ángel, nosotros entendemos que le dijo Salve María o Ave María. La realidad es que el ángel no ocupa la palabra salve o la palabra ave, que se diría como un saludo real, como un saludo a la realeza, y que eso ha hecho que muchos malentiendan la intención del ángel. Lo que el ángel le dijo a la Santísima Virgen es Caire, quejaritomene. Y eso es un sentido más profundo, porque ya no es simplemente un saludo real o un saludo como el que ocupaba el pueblo hebreo, que decía Shalom. Aquí el ángel ocupa Caire, y Caire significa exulta, alégrate, goza. Es un saludo más complejo que está destinado solamente al Mesías. Y junto con quejaritomene significa exulta, oh favoritísima de Dios. Alégrate tú que estás repleta de las gracias divinas. Goza, elegida por Dios que te ha colmado de predilección. Ese es el verdadero significado del saludo del ángel. En el Ave María entonces tendríamos que decir exulta, oh favoritísima de Dios. Alégrate tú que estás repleta de las gracias divinas. Goza, elegida por Dios que te ha colmado de predilección. Esa debería de ser la primer parte del Ave María, porque esa es la parte más completa y la traducción más perfecta del saludo angélico. Sin embargo, pues vemos que en las traducciones al español de la Sagrada Escritura dice salve o ave o goza o alégrate, y eso hace que se reduzca toda la grandeza del saludo del ángel a la Virgen Santísima, y que entonces no se entienda con perfección el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la maternidad divina. Porque después de decirle esto, más bien, este saludo particular se utiliza en otros momentos de la Escritura, con Joel, Zacarías y Sofonías, y siempre que hacen estos saludos son con referencia al Mesías. Y esto lo sabía la Virgen Santísima muy bien. Hay revelación privada que dice que la Virgen Santísima sabía que alguien cercano iba a ser Madre de Dios. Ella no sabía que ella iba a ser la Madre de Dios. Y ella deseaba ser sirvienta de la Madre de Dios. Ella decía, Señor, pues concédeme ayudarle, concédeme servir a esta mujer que va a ser la Madre de Dios. Cuando llega el ángel y entonces le da este saludo, pues ella se espanta porque dice, yo no pensaba ser yo la Madre de Dios, yo quería ayudar a la Madre de Dios, mas no ser yo quien tuviera ese papel. Sabía que la misión que ella tenía que desempeñar era una misión muy grande y muy difícil. Y es en ese momento en el que ella dice, ¿cómo va a ser posible si no conozco varón? Es decir, mi intención es permanecer virgen. Otro dogma de la Virgen Santísima.
la virginidad perpetua de María. Es decir, la intención de la Virgen era permanecer virgen durante toda su vida. Vamos a tratar este dogma, la virginidad perpetua. ¿Alguna duda acerca de la maternidad divina? ¿Por qué María es madre del verdadero Dios? ¿Todo clarito? Bueno, si hay dudas al final igual pueden preguntar. En ese sentido, entonces el ángel viene a la Santísima Virgen y le dice, Caire que jaritomene. Y ella dice, ¿cómo puede ser posible si no conozco varón? Expresa entonces esa intención de permanecer virgen durante toda su vida. Para el pueblo hebreo, lo importante era tener hijos. Los hijos eran algo muy importante. No se concebía que una mujer viviera sin tener hijos. Era una vergüenza, era como una maldición para la familia, porque el pueblo hebreo concebía la familia como algo muy importante, tener esposo e hijos. En el momento en que María Santísima recibe la visita del ángel, ella ya estaba comprometida con San José. Ya estaba en un año, en el pueblo hebreo, un año se tenían que esperar para tener una boda formal, pero ellos ya estaban casados, ya era su esposa. Y recibe el anuncio del ángel y ella no tiembla ni teme, ni dice por qué yo, nada, no duda, simplemente acepta la voluntad de Dios. El ángel entonces le dice, no temas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y el hijo que vas a tener es el Hijo de Dios. Y ella aceptando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase en mí según tu palabra es lo que se conoce como fiat, el hágase. Y en el caso de la Santísima Virgen María, va a permanecer virgen porque no necesitó del contacto con otra persona, con San José, para tener a Jesús. Entonces, ¿cómo sucede el milagro del embarazo de María Santísima? Si nos vamos al credo, decimos nosotros, Dios de Dios, luz de luz. Dios es luz. Y ya decíamos, la naturaleza de Jesucristo es de Dios verdadero, por lo tanto Jesús es luz. Y María es inmaculada, ahorita vamos a eso de inmaculada. Pero inmaculada significa sin mancha, no hay nada que la manche, y entonces es como un cristal transparente. La luz de esa vela está pasando a través del cristal e ilumina la imagen de nuestra Madre Santísima. Así pasa la luz a través del cuerpo de nuestra Madre Santísima. Jesús llega a través de la Virgen y se implanta en su vientre. Y se empieza a gestar y empieza a tomar todas las características de María. Podemos decir que cuando Jesús caminaba, caminaba como María. Hablaba como María. Todo lo aprendió de María y de San José. Pero en cuanto a la carne y a la sangre, es carne y sangre de María. Por eso en los milagros eucarísticos, la sangre que se produce en un milagro auténtico cuando las hostias sangran es AB positivo. Y esa sangre es la sangre de María y la sangre de Jesús. La sangre explicada científicamente, el tipo de sangre de la Virgen y de Jesús es AB positivo. En un milagro eucarístico auténtico se encuentra ese tipo de sangre. Entonces, la Virgen Santísima ya queda embarazada de Jesús y quedó intacta, permaneció virgen en el momento del embarazo. Y después viene el alumbramiento, cuando ya están en la cueva de Belén, cuando no encontraron posada, y entonces viene otro milagro. No nace Jesús como nace cualquier niño. No es por parto natural o por cesárea. Bueno, antes era puro parto natural, ¿no?
no nace así, sino que a través del vientre, el vientre de la Virgen se empieza a iluminar y Jesús ya en su cuerpo humano se deposita en las manos benditas de la Virgen. Y María permanece intacta después del parto. Entonces María es 3 veces virgen. Por eso al final del rosario, cuando estamos diciendo las últimas 3 Aves Marías, decimos: Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. Y luego decimos: Virgen purísima y castísima en el parto. Y luego decimos: Virgen purísima y castísima después del parto. ¿Y cómo es que María permanece virgen después del parto si estaba casada con San José? ¿No? Después vienen los hermanos y nos hacen esa pregunta, los hermanos separados. Pues es que era natural que en un matrimonio hubiera contacto y no. Porque tanto San José como María Santísima estaban llenos de la gracia de Dios y llenos del Espíritu Santo. Y no necesitaban los apetitos de la carne para ser felices. Por lo tanto, San José y la Virgen vivieron en un matrimonio santo como hermanos. Y eso es lo que no entienden los protestantes. Dicen: el león cree que todos son de su condición. No, la Virgen se sale de los parámetros de una mujer normal y nuestros hermanos tristemente toman a la Virgen como una mujer normal, como si Dios hubiera dicho: a ver, dentro de todas las mujeres que están ahorita en el pueblo hebreo, yo elijo a ella. Y entonces Gabriel, ve y dile a ella que ella va a ser la madre de Dios. Y eso no fue así. Dios pensó a María Santísima desde el inicio de los tiempos. Y él ya María tenía que ser la madre de Dios. Si María hubiera dicho: no quiero ser la madre de Dios, no viene el Mesías al mundo. Porque era María la que tenía que asumir esa responsabilidad. Ella era la indicada. Y como ella era la indicada, cuando San Joaquín y Santa Ana conciben a María, Dios la preserva del pecado original. Dios le aplica los méritos de la resurrección de su Hijo, de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, en el momento mismo en que se concibe la Virgen María en el vientre de Santa Ana. Y entonces, eso es lo que conocemos como el dogma de la Inmaculada Concepción. La Virgen Santísima es preservada de la mancha del pecado original por ser Madre de Dios. El dogma central entonces es la maternidad divina, porque de ahí se manifiestan todas las demás gracias y beneficios que tuvo nuestra Madre Santísima. Y cuando la Iglesia empezó a ver si era inmaculada o no era inmaculada, empezaron a haber problemas. Fue el Papa Pío IX el que promulga el dogma de la Inmaculada Concepción. Y este dogma se va a producir en el mismo año, un año antes de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. Ya se habían promulgado los 2 primeros dogmas: María, Madre de Dios, y María siempre Virgen. Y entonces ahora venía la pregunta: bueno, María entonces, si iba a ser la Madre de Dios, ¿fue elegida al azar? ¿O ya la tenía predestinada Dios para ser la Madre de Dios, la preserva de la culpa? Y entonces en algo tan limpio como María, sin culpa, sin pecado, sin mancha, puede venir el Mesías, puede venir Dios mismo. Dios no iba a venir a un cuerpo con pecado, ni siquiera con pecado original. Porque Dios es tan perfecto que quería una madre perfecta. Y Santo Tomás de Aquino decía: no, María no es inmaculada. Porque entonces, si María es inmaculada, entonces Jesús no redimió a María. Y como no redimió a María, eso hubiera sido una ofensa para María más que un halago.
Y entonces se vuelven a juntar los padres de la iglesia y empiezan a debatir. A ver, María, si es inmaculada, no es inmaculada, ¿por qué si es inmaculada, por qué no es inmaculada? Y el Papa Pío IX dice, María es preservada de la culpa del pecado original porque se le aplican los méritos de la resurrección de su Hijo desde el momento mismo de su concepción. Y entonces aquí la Santísima Virgen tiene muchos privilegios, porque como no tiene mancha de pecado original, no tiene tendencia al pecado. Y a pesar de que vengan tentaciones sobre María Santísima, como si las hubo, ella puede resistir esas tentaciones en su libertad sin pecar. Y entonces permanece limpia hasta el momento mismo de su muerte. Por eso María es inmaculada completamente, es totalmente pura y limpia de pecado. María además no puede morir, porque la muerte es causa del pecado original. Sin embargo, sabemos que muere porque acepta la condición de todos los hombres, y si su hijo murió, ella también tenía que morir. Sin embargo, a ese fenómeno le llamamos el tránsito de María o la dormición de la Santísima Virgen María, y que se celebra un día antes del cuarto dogma, el 14 de agosto. Y luego el 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen, en cuerpo y alma al cielo. La naturaleza inmaculada de la Santísima Virgen María, entonces, le confería también no tener el velo que tenemos todos nosotros de la comunión o la plática con Dios. Incluso se sabe que ella podía estar conviviendo con Dios en el cielo mientras estaba en la tierra. Y todos estos aspectos hacían que María Santísima supiera muchas cosas que para nosotros están veladas de la naturaleza de Dios. Cuando llega el ángel y le anuncia que ella va a ser la madre de Dios, eso era lo único que ella tenía velado. Ella no sabía que ella iba a ser la madre de Dios. Y entonces llega el ángel y por eso la Escritura dice, María se asombró del anuncio del ángel, de las palabras del ángel. Entonces tenemos ese dogma de la Inmaculada Concepción como algo que prepara a la Virgen María para ser Madre de Dios. Y la Virgen Santísima agradece que se promulgara el dogma con la aparición de Nuestra Señora de Lourdes, que se le aparece a Santa Bernardita Subirú. En ese momento ya se había proclamado el dogma, pero no era como ahora. Estamos hablando de 1800 y algo, donde no había televisión, donde no había radio, donde no había medios de comunicación como el internet que dieran la información como ahora. Si el Papa promulga un dogma, lo vamos a saber a los 2 minutos, al minuto, en el mismo instante que promulgue el dogma. En aquel entonces no. Y Lourdes era un pueblito de las montañas de Francia. Por lo tanto, la gente no sabía que la Virgen Santísima era inmaculada. Y cuando la Virgen se le aparece a Santa Bernardita Subirú, le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y ella no entendía esas palabras. Y va a ver al sacerdote y le dice, padre, ya me reveló la bella dama, porque Bernardita le decía la bella dama, me dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Los padres sí sabían de esa proclamación del dogma, ellos sí ya tenían conocimiento de eso. Y entonces el sacerdote se exalta porque dice, bueno, ¿cómo sabe ella que María es inmaculada? Y de hecho, en la gruta de Masabiel, en donde se aparece la Virgen de Lourdes, en la parte de abajo está esa inscripción, yo soy la Inmaculada Concepción. Y eso lo toma el Papa como un agradecimiento de la Virgen por haber promulgado ese dogma. Ese es un dogma que tampoco quieren los hermanos separados.
¿no? Dicen, es que María no fue pura, no fue limpia de todo pecado, ¿no? Y luego tenemos el otro dogma, la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo, que es el de más reciente proclamación. En ese dogma se aplican entonces los otros dogmas. Primero, María es Madre de Dios y por lo tanto tenemos que preservarla de la culpa original. Entonces tenemos que hacerla inmaculada. Y para que se cumpla la promesa que Dios le da al pueblo hebreo, eso era lo que me faltaba decirles de la virginidad perpetua, Isaías dice, el Hijo de Dios nacerá de una mujer virgen. Esa era la promesa que Isaías, o que Dios hacía a través de Isaías al pueblo hebreo, que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Por eso la Virgen María se entrega a Dios en su virginidad, le entrega a Dios esa virginidad a pesar de que el pueblo hebreo lo veía mal, bajo designio de Dios, y entonces Jesús nace de una mujer virgen y María permanece virgen. Y entonces, como tiene todas estas gracias que vienen de Dios, ella no podía sufrir la corrupción del cuerpo. Su cuerpo no se podía descomponer porque eso viene del pecado original y María es inmaculada. Entonces, ¿qué pasó con ella? Jesús va a venir después de que muere y la va a llevar en cuerpo y alma al cielo. No por los méritos de María, sino por los méritos de su Hijo, de Jesús. Porque así como Él resucitó glorioso, siendo Dios y hombre verdadero y siendo perfecto, María, que era una criatura nacida de pecado original, siendo perfecta, también tenía que estar en la gloria de Dios, en cuerpo y alma. Y entonces el Señor la lleva a la gloria del cielo. Estos dogmas podemos dudarlos, pero no podemos negarlos, porque si los negamos estamos cayendo en herejía. De tal forma que nuestros hermanos separados, como los niegan, están cayendo en una herejía. Tenemos que tener mucho cuidado con estos 4 dogmas de fe, creerlos con mucho cariño, aceptarlos porque es parte de nuestra fe de la Iglesia, pero además todos ellos tienen estas bases bíblicas. En el caso de la Inmaculada Concepción y de la Asunción a los cielos, estos no están como tal escritos con esas palabras en la Biblia. Sin embargo, el estudio de los padres de la Iglesia nos han hecho saber que estos dogmas son auténticos y que están contenidos en la Sagrada Escritura bajo ciertos velos que se tenían que ir revelando. Y esas verdades de fe entonces se revelan para nuestro tiempo. El dogma quinto que pide la Virgen Santísima en sus apariciones, no sabemos cuándo se vaya a promulgar y no sabemos, yo espero que sí se promulgue, pero no sabemos cuándo y no sabemos qué papa lo haga. María corredentora, abogada de todos los hombres y medianera de todas las gracias. Y abogada de todos los hombres y medianera de todas las gracias, ya utilizamos esos títulos en las letanías de la Santísima Virgen, ya los mencionamos. El problema es con el título de corredentora, en donde unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Ahí tendrán que estudiarlo a la luz del Espíritu Santo para llegar a una conclusión verdadera, a una verdad de fe que entonces pueda el Papa promulgarlo como dogma. Entonces, estos dogmas de la Santísima Virgen María están contenidos en este librote que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Nada más que aquí vienen un poquito con los términos de los santos, de padres de la Iglesia y de la Sagrada Escritura, y aquí vienen con el fundamento bíblico. Por ejemplo, dice, la Inmaculada Concepción. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante.
El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviera totalmente conducida por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios la da la Inmaculada Concepción y hace que María acepte la misión diciendo: hágase en mí según tu palabra, el fiat. Ahora bien, dice, a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Y eso lo confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, promulgado por el Papa Pío IX en 1854. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Aquí vienen estos dogmas, los 4 dogmas de la Virgen Santísima. Sin embargo, he tratado de explicarlos de una manera más sencilla, más clara, para que podamos entender la grandeza de estos dogmas. Y aún entendiendo estos dogmas, no entendemos la grandeza de la Santísima Virgen, que estando en el cielo, intercede por nosotros y está en medio de nosotros en este momento. No la vemos, pero está en medio de nosotros. Nos está acompañando, nos está escuchando, nos está incluso tocando. Lo mismo pasa con Jesucristo. Cuando hay un cuerpo glorioso, puede aparecer y desaparecer a nuestros sentidos a voluntad, pero siempre está presente. Eso es otro misterio de Dios. Porque cuando se le aparece a sus discípulos en la Sagrada Escritura, vemos que aparece de una manera sutil y desaparece de una manera sutil. No con luz, no como si se absorbiera, sino simplemente aparecía, les hablaba y de repente ya no lo veían. Pero su presencia y su compañía estaban ahí. Y así sucede con la Santísima Virgen María en ese dogma de la Asunción, que está en cuerpo y alma en el cielo. Así está también en medio de nosotros, acompañándonos, cuidándonos, guiándonos. Pero nosotros tenemos que invocarla y pedirle ayuda y pedirle consejo. Y así como es medianera de todas las gracias y abogada de todos los hombres, intercede por nosotros también ante Dios. Y ella entrega el milagro que tanto le pedimos a Dios. Y no solamente a nosotros, también a nuestros hermanos protestantes. Pero ellos son hijos rebeldes que no quieren aceptar a María como madre. Y triste, porque cuando viene la Reforma Protestante de Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica por capricho, porque los curas no se podían casar, y se sabe que él tenía ciertos amoríos y quería casarse y varias cosas que no lo dejaban. Pone sus bulas que contra las indulgencias y contra muchas cosas se separa de la Iglesia Católica y forma la Iglesia de los luteranos, que sí creen en la Virgen Madre y en la virginidad de María, la virginidad perpetua. Pero otra vez hubo discusiones, se dividieron y entonces vienen los calvinistas, los anglicanos y se dividen y entonces vienen los evangélicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones y entonces ahora tenemos un montón de denominaciones religiosas que fueron quitando verdades de fe y que ahora tenemos que, por ejemplo, los hermanos que andan tocando puertas, los testigos de Jehová y los evangélicos, no creen en María como Madre de Dios, ni creen en María como Virgen Perpetua. Perdieron casi 2000 años de conocimiento de la Iglesia por un capricho. 2000 años en donde teólogos expertos, guiados por la luz del Espíritu Santo, dijeron: María es Madre de Dios y María es Virgen Perpetua. Y ellos dijeron: no. Y se andan peleando con nosotros diciéndonos: no, es que María es Madre de Jesús.
Esa discusión la tuvieron nuestros primeros padres en el concilio de Éfeso, en el 543. Y siguen teniendo la misma discusión cuando van y tocan las puertas de nuestra casa. La soberbia del demonio es atrevida y hace que sucedan ese tipo de cosas. Por eso nosotros nos debemos de blindar en la fe a través del conocimiento de las verdades de la fe. Y sobre todo en lo que se refiere a la Santísima Virgen, porque es lo más atacado por nuestros hermanos, es lo que más nos critican, es lo que más nos atacan, las imágenes, la Virgen María, los santos, cuando todos ellos tienen un fundamento, y un fundamento extraordinario y maravilloso. La Virgen Santísima, por eso dentro de nuestra iglesia, no es considerado un santo más, sino que recibe una veneración especial sobre todos los santos, y es la hiperdulía, que está solo por debajo de Dios. Es tan grande la Santísima Virgen María que no se puede considerar como un santo más. Y esto por toda la misión que tuvo que desempeñar y por todas las gracias que Dios dejó sobre ella. Entonces, tengamos siempre en cuenta todo esto para que cuando vengan a intentar confundirnos, no caigamos en esas provocaciones. La Virgen desempeña un papel fundamental en nuestra iglesia. Tan es así que San Juan Bosco, en uno de sus sueños, va a ver como pilares de la iglesia a la Virgen María y a la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía, que también es muy criticada por los hermanos, porque dicen, ahí no está Jesús, esa no es su verdadera presencia, y todo esto son falsedades. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos demuestra que está en la Eucaristía a través de milagros eucarísticos en donde la hostia se vuelve sangre y carne. Y aquí en México tenemos varios milagros eucarísticos. Y tenemos también que la Virgen se hace presente en medio de nosotros a través de sus apariciones, de sus mensajes. Ya veíamos hace 8 días una aparición aprobada, maravillosa, de Nuestra Señora de Fátima. Hoy les hablo también de Nuestra Señora de Lourdes, otra aparición aprobada por la Iglesia que nos demuestra su presencia maternal en medio de nosotros. Y dentro de 8 días que veamos el tema de María Auxiliadora de los cristianos, vamos a ver que hasta en China la Virgen anda ayudando a sus hijos y los anda defendiendo. Y se hace presente en medio del pueblo porque ella es fundamental en la historia de la salvación. Desde el momento mismo que Dios la elige a ella para ser su madre. Entonces, nunca pierdan la fe y el amor por la Virgen Santísima. Es un pilar fundamental de nuestra fe. Si empezamos a dudar de la Virgen, el demonio se cuela entre nosotros y la fe se pierde. Se rompe ese pilar fundamental de nuestra fe y se desmorona toda nuestra fe. Amemos mucho a la Virgen y ella está en medio de nosotros. Hay que invocarla frecuentemente a lo largo del día. Pedirle que esté con nosotros, que nos acompañe, que nos guíe, que nos defienda, que nos enseñe. María es maestra. Maestra en la oración, maestra en los quehaceres, maestra en la cocina incluso, que nos enseña a guisar, que nos enseña a lavar, que nos enseñe a estudiar, así como enseñó a su Hijo Jesús a estudiar también, así que nos enseñe nuestra Madre Santísima. Pero hay que pedirlo, hay que invocarla, hay que acercarnos a ella. Estos dogmas también tienen fiestas. La maternidad divina de la Santísima Virgen, ¿qué día? ¿Saben qué día celebramos a María, Madre de Dios? No.
1 de enero. El 1 de enero celebramos a María, Madre de Dios. Empezamos el año con la bendición de nuestra Madre Santísima. Eso es un privilegio enorme. Y a veces, como en el Año Nuevo, pues se pusieron borrachos, la fiesta estuvo muy buena y se durmieron y se desvelaron bien tarde, o está la familia, pues ni vamos a misa. Y esa es la misa más importante del año, porque estamos recibiendo la bendición de nuestra Madre Santísima para todo el año. Estamos recibiendo su maternal protección para todo el año. Entonces, hay que ir a misa el 1 de enero, fiesta de la maternidad de María, María, Madre de Dios. Luego, seguimos en el año litúrgico y nos vamos al 15 de agosto. María asunta al cielo en cuerpo y alma, la asunción de la Santísima Virgen María. Y luego nos vamos al 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Estas 3 fechas son tan importantes que hay diócesis en el mundo que las hacen de precepto. Se tiene que ir a misa ese día. Aquí en México no es precepto el 1 de enero, pero la Asunción y la Concepción Inmaculada no son días de precepto, aunque tendríamos que ir a misa a celebrar a nuestra Madre, porque son dogmas sumamente importantes. Y el cuarto dogma, que es la virginidad perpetua de la Virgen, tristemente no tiene fecha de fiesta litúrgica. Hay por ahí una fiesta de la presentación de la Virgen María al templo, que hay quien dice que, bueno, pues esa es la fiesta de la virginidad de María, pero no hay una fiesta que diga María siempre virgen, que es lo que tendríamos que tener dentro del calendario litúrgico. María siempre virgen, ese cuarto dogma importante. Entonces, hay que estar en oración, sobre todo con estas fechas que son importantes que se promulguen para que el Papa las haga fiesta. Y también les voy a pedir que pidan que el Papa haga fiesta la de Dios Padre. Dios Padre no tiene fiesta litúrgica. Tenemos la fiesta de la resurrección, que tiene vigilia, y que es la fiesta más grande de nuestro Señor Jesucristo, y después la Navidad. La resurrección es más importante que la Navidad. Entonces Jesús tiene 2 fiestas litúrgicas. El Espíritu Santo también tiene una fiesta litúrgica en Pentecostés y tiene su vigilia. ¿Y Dios Padre dónde quedó? No hay fiesta especial para Dios Padre con su vigilia. Y tenemos que invocar al Padre, el Padre Celestial que está pendiente de nosotros y que nos ama como sus hijos. Hay que pedirle a Dios que el Papa promulgue una fiesta especial a Dios Padre, que Dios Padre ya la ha pedido, y la ha pedido para el 7 de agosto o para el primer domingo de agosto, pero no se le ha hecho caso. Igual que a la Virgen Santísima, a Dios Padre no se le ha hecho caso. Ya llegando a agosto tocaremos ese tema de Dios Padre y veremos un texto muy bonito que es: el Padre le habla a sus hijos, que es la revelación aceptada por la Iglesia de Dios Padre a María Eugenia Rabacio, una monja que recibe a Dios nuestro Padre y en donde el Padre le dice todo lo que ha hecho por el ser humano, lo ingrato que ha sido el ser humano por él, todo lo que Dios Padre ama a sus hijos, a nosotros, a cada uno de nosotros, y pide esa fiesta litúrgica. Entonces, tenemos 2 intenciones de oración ahora: que se promulgue una fecha para María siempre Virgen y una fiesta para el Padre de toda la humanidad. Algunos sí le han hecho caso al Padre, ya por ejemplo en la arquidiócesis de Guadalajara, el 7 de agosto sí le hacen una misa al Padre, a Dios Padre. Pero aquí nosotros no tenemos esa misa a Dios Padre, en la arquidiócesis de México, ni en la diócesis de Catepec.
Hay que pedirle a Dios que llene el corazón del obispo, que nos mande un obispo y que llene su corazón, o de nuestros cardenales para que promulguen esas fiestas, principalmente el Papa, para que se haga una fiesta universal. Pues muy bien, queridos hermanos, ¿hay alguna duda acerca de estos dogmas hacia nuestra Madre Santísima? ¿Una qué? Las herejías. Tenemos dos tipos de ofensas a la fe: blasfemias y herejías. Las herejías son negar los dogmas de fe. Por ejemplo, decir que Dios no existe, eso es una herejía. Decir que María no es virgen, eso es una herejía. Decir que María murió y la enterraron y sus huesos están allá enterrados en Jerusalén, eso es una herejía. Y una blasfemia es una burla hacia la fe católica. Reírnos de que la Madre Teresa de Calcuta es santa. Reírnos de que San Juan Pablo II es santo. O inventar cosas de San Juan Pablo II, decir, es que él era un mal papa, es que encubrió escándalos. Todo eso son blasfemias. Es la burla hacia la fe. Y en el caso de las herejías es negar verdades de fe. E incluso negar al demonio es una herejía, porque el demonio es un dogma de la fe católica. Tenemos que entender que el demonio no es una metáfora, ni es... El demonio existe y es un ser peligroso. Y por eso hay que estar en oración, porque Él nos tienta, Él nos pone trabas, Él impide la acción de Dios en nuestra vida. Y si nosotros negamos la existencia del demonio, nos descuidamos en la oración y el demonio hace de las suyas. Entonces, el negar las verdades de la fe, los dogmas de la fe, eso es una herejía. ¿Alguien más? Muy bien. O de la Virgen de Fátima, porque hace 8 días ya ni les dije si tenían dudas de las apariciones de la Virgen de Fátima. ¿Alguna duda acerca de eso tampoco? Bueno, vamos entonces a despedirnos de nuestra Madre Santísima. Vamos a pedirle que nos ilumine y nos ayude en nuestro caminar. Y vamos a hacer una oración que se llama Oh Señora y Madre mía. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuanto soy y cuanto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre, este don, que te ofrenda mi cariño, y guárdame como un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo, que sienta que eres mi madre. En la dicha, en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que nuestra Madre Santísima y Dios Todopoderoso envíen su bendición sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos entonces, queridos hermanos, dentro de 8 días a las 5 de la tarde. Para que no nos agarre la lluvia como ahora. Y vamos a hablar de María, auxilio de los cristianos.
Vamos a ver cómo nuestra Madre Santísima nos ayuda y nos guía en nuestro caminar y en las dificultades, especialmente en pueblos perseguidos de Asia, de África, que se ha manifestado, y que San Juan Bosco es también un promotor importante de esta aparición. Vamos a hablar de San Juan Bosco y de sus sueños, unos sueños muy bonitos.